conmigo a Romanos capítulo 14. Y mientras usted se va ubicando allí, yo le voy diciendo, hoy vamos a hablar un poquito acerca de quién es el obrador de la enfermedad. Y el obrador de la enfermedad es Satanás. Hace 8 días estuvimos viendo que Cristo vino para sanarnos. Y bueno, espero que si alguien recibió sanidad ese día, dé testimonio, amén. Que diga, bueno, yo recibí sanidad, me pasó esto. Eso sería bueno para alentar a las demás personas, amén. Amén. Gloria a Dios. Y bueno, hablamos acerca de que Cristo es nuestro sanador, que Cristo es nuestro médico, amén. Amén. Y bueno, hoy vamos a seguir hablando de lo mismo, pero en primera instancia vamos a mirar que Satanás es el obrador de la enfermedad, pero que Cristo vino a redimirnos de toda maldición, amén. Que Él vino a deshacer todas las obras del enemigo. Amén. Amén. Y vaya conmigo porque vamos a estudiar en esta noche el libro de Job, pero hoy quiero colocar un fundamento aquí antes de que pasemos allá para que podamos entender el libro de Job, porque tenemos a veces muchos errores cuando leemos Job. Creemos que es que Dios le colocó enfermedad a Job, o que Dios entregó en bandeja de plata al diablo a Job, y bueno, una serie de cosas que la religión nos ha establecido y nos permite ver o tener una imagen desdibujada de un Dios bueno como el que nosotros tenemos, amén. Entonces vamos a estudiar eso. Romanos capítulo 14, mientras eso, mira lo que dice Romanos capítulo 14, y yo voy a leer desde el verso 23, amén. ¿Están todos allí? Amén. Ahora, yo necesito de que usted me siga atentamente para que podamos comprender todo, amén. Amén. Hoy vamos a tener una enseñanza, no vamos a predicar, pero vamos a tener una enseñanza. ¿Y a cuánto les gusta estudiar la palabra? Amén. Bueno, gloria a Dios, bendito sea el Señor. Capítulo 23, bueno, leamos desde el 22. ¿Tienes tu fe? Tenía para ti mismo delante de Dios. Estamos en el 22, ¿no? Delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda, diga conmigo duda, sobre lo que come, se condena a sí mismo, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Ahora, aquí están hablando del tema de la comida y de esto, pero vamos a tomar esa verdad y la vamos a aplicar a algo, y es que todo lo que la duda es como el fundamento de donde el temor se edifica. Cuando no tenemos una fe arraigada en Dios, teniendo una perspectiva correcta de Dios, entonces podemos caer en un terreno de duda, y la duda es pecado, amén, porque no proviene de fe. Ahora, teniendo eso en mente, vamos a estudiar el libro de Job. El libro de Job. Entonces vaya conmigo a Job, abra Job capítulo, y vamos a empezar en el capítulo 3. Job en el capítulo 3. Ahora, antes de empezar a estudiarlo, déjeme hacerle algunas precisiones acerca del libro de Job. Yo no sé si usted lo sabía, pero Job es el libro más antiguo de toda la Biblia. Amén, así es. Toda la Biblia. Creemos a veces que es Génesis, ¿verdad? Porque ahí están los comienzos. Pero no, Job fue primero escrito antes que Génesis. Amén. Job fue primero que Moisés. Entonces, primero es el libro más antiguo de la Biblia. Si es el libro más antiguo de la Biblia, entonces tenemos que entender que Job no tenía ninguna escritura para poder conocer de una mejor manera a Dios. O sea, él se relacionaba con Dios a partir de la experiencia que él tenía. ¿Me estoy haciendo? Él no tenía ni Génesis, ni Deuteronomio, ni Número, ni Éxodo. No tenía ningún libro para poder tener una revelación acerca de Dios. Quiere decir esto entonces que Job tenía una revelación limitada acerca de quién era Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Sí. Ahora, otro dato es que Job era un hombre que no tenía mucha fe debido a esa misma circunstancia. Y ahorita lo vamos a mirar.
¿Por qué? Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero Job tenía un conocimiento limitado de Dios a partir de su experiencia, de su vivencia. ¿Amén? Entonces eso limitaba a Job. Pero hablamos de que la duda es el fundamento donde el temor empieza a crecer. Y lo primero que yo quiero establecerle ahí es que la enfermedad, la derrota, todo lo que le sobrevino a Job fue precisamente porque en él había temor. Entonces, noten en el capítulo 3, Job capítulo 3, Job capítulo 3, verso 25. Ahora, ya en el capítulo 3, ya le ha acontecido absolutamente todo. Él perdió todos sus bienes, perdió sus hijos, perdió absolutamente todo lo que tenía y ahora tiene una enfermedad en su cuerpo. Pero notemos por qué llegó eso a la vida de Job. Capítulo 3, verso 25 dice: porque me ha venido aquello que me espantaba. ¿Están leyéndolo? Amén. Dice: porque me ha venido aquello que me espantaba. Me ha acontecido lo que yo temía. Por lo tanto, entonces vemos que Job vivía en temor. Y vivía en temor y por esa misma razón tenía una perspectiva, una imagen equivocada acerca de Dios. Job creía que Dios estaba continuamente bravo y enojado. Y por esa razón era que él continuamente hacía sacrificios. Mira lo que está en el capítulo 1. Capítulo 1, verso 5. ¿Estamos ahí? Amén. Y sucedía que una vez pasados los días de turno, Job los hacía venir y los santificaba. Se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía, ¿estamos todos ahí? Amén. Porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Y esto mismo hacía cada vez. Job tenía, debido a esto, podemos entender que Job tenía una imagen de un Dios bravo y que él necesitaba aplacar esa ira a punta de sacrificios, a punta de holocaustos. Ese es un concepto equivocado. Pero note que en el capítulo 3 él dijo: lo que yo temía me vino, lo que me espantaba me sobrevino. Quiere decir que él en todo momento sentía temor. Él no tenía la revelación de que Dios era un Dios bueno que siempre lo mantenía protegido. Ahora, cuando llega ese temor, el temor es pecado. Porque lo vimos en Romanos, que la duda, todo lo que no proviene de fe, es pecado. El pecado del temor abrió una puerta en la vida de Job para que el diablo lo atacara. Pero el diablo sí conocía que Dios lo tenía protegido. Lo que no sabía Job era lo que sí sabía el enemigo, que Dios sí lo tenía protegido. Y déjame decirle algo: muchas veces nosotros como creyentes estamos así. Estamos viviendo en temor porque no tenemos un concepto claro que tenemos un Dios bueno que siempre nos protege. Amén. Ahora vamos a leer lo que le dice Satanás a Jehová. Pero la palabra de Dios en Salmo 91 dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y cuando se habla de la sombra se está hablando de su protección. Amén. Ahora, Job no tenía revelación de eso. Y mira lo que le dice el diablo al Señor en el verso 9. Respondió Satanás a Jehová y dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has rodeado de tu protección a él y a su casa y a todo lo que tiene? Note que la protección no era simplemente sobre Job, era sobre toda su familia.
Pero como Job no tenía revelación de eso, él se mantenía haciendo sacrificios, él se mantenía ofreciendo holocaustos, porque no tenía un concepto acorde de quién era Dios. Ahora, eso abrió un boquete en la protección de Dios. Y muchas veces entendemos, vamos a leerlo ahora, pero muchas veces entendemos que Dios le entregó a Job al diablo. Ahora yo le pregunto a usted, ¿usted le entregaría un hijo al diablo? No, ni de fundas, ¿verdad? Ahora, si usted, que es un hombre, no hace eso, ¿cuánto más Dios? Amén. 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 ¿Cuánto más Dios, que nos ama de una manera incondicional? Pero vamos a entender que fue el mismo Job, andando en temor, el que abrió la protección de Dios y se expuso a la mano del diablo. Mira lo que sigue diciendo aquí en el verso 10. ¿No le has rodeado de tu protección a él y a su casa y a todo lo que tiene? El trabajo de sus manos has bendecido, y por eso sus bienes ha aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano, mira lo que le dice el diablo al Señor, y toca lo que posee, y verás si no blasfema contra ti en tu propia presencia. Y dijo Jehová a Satanás: todo lo que tiene está en tu mano. Ahora entendamos lo que está pasando aquí. El diablo le dice a Dios que extienda su mano y lo hiera. Pero ¿qué le dice el Señor? Le dice: no, él abrió un boquete, él está andando en temor, y eso te da autoridad a ti para tocarlo. Él está en tu mano ahora por el temor de él mismo, porque no tiene revelación de mi protección. Él está ahora en tu mano. Pero ahí le pone Dios una restricción al diablo. O sea que por años hemos entendido que Dios entregó a Job, pero ahora podemos entender que fue el mismo Job el que derribó la fortaleza, la muralla, la protección de Dios, y se puso en las mismas manos del diablo. Ahora, lo que hizo Dios no fue entregarlo, sino colocarle una restricción. Y mire lo que le dice aquí. Digo Jehová a Satanás: todo lo que tienes está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Amén. Amén. Entonces Dios aquí restringe al diablo, no es que lo entrega, sino que lo restringe. ¿Por qué? Porque él ya estaba en tu mano. Note que él ya estaba en las manos de Satanás. Note que Dios no dice: te lo entrego en tus manos. No, él le dice: ya está en tu mano. ¿Por qué? Porque Job estaba en temor. Ahora, el temor es el arma de Satanás. Así como la fe es el arma a través de la cual actúa Dios en nuestras vidas, porque sin fe es imposible agradar a Dios, el temor es ese imán que atrae las cosas negativas, atrae y abre puertas al diablo. Amén. Cuando tú andas en temor, eso es como un imán que atrae las cosas que tú precisamente temes. Amén. Por eso dijo Job: lo que temía me ha acontecido, lo que me espantaba me ha acontecido. Amén. Amén. Ahora, ¿por qué Job andaba en temor? Porque él no tenía revelación de Dios. Job no era un hombre de fe. Y miremos lo que Job decía acerca del Señor. Mire lo que dice Job 1:20. Job capítulo 1, verso 20. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rasuró la cabeza, y luego, postrado en tierra, adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré a ella. Jehová dio y Jehová quitó. Ahora, note que esto nos permite entender qué era lo que Job creía acerca de Dios. Job creía que tanto lo bueno como lo malo venía de parte de Dios. Ahora, nosotros tenemos una mayor revelación hoy.
tenemos el Nuevo Testamento, ¿verdad? Amén. Y podemos entender que eso no es la verdad, porque la palabra de Dios dice que toda buena dádiva viene de Dios. Amén. Así es. Vaya conmigo, no vaya a perder Job y vaya conmigo a Santiago. Santiago en el capítulo 1. Ahora, esto, hoy estaba predicándole a alguien y le hice una pregunta. Le dije, ¿usted cree que Dios puede traer enfermedad sobre su vida? Y ella me dijo, claro, es Dios. Él trae una cosa y quita la otra. Pero no tenemos revelación acerca de quién es Dios. Nuestro Dios es un Dios bueno. Amén. Amén. Nuestro Dios es un Dios bueno. Y si usted, siendo hombre, no le coloca una enfermedad a su hijo, ¿cuánto más Dios? Amén. ¿Cuánto más Dios? Nuestro Dios. Pero ¿sabe una cosa? Esto venía desde tiempos antiquísimos. Incluso aún gente de la iglesia primitiva también creía de esa manera. Y por eso Santiago le tocó escribirle a ellos para aclarar esa circunstancia. Miren lo que dice capítulo 1. Y vamos a leer desde el verso 12. Dice, bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia pasión es atraído y seducido. Entonces la pasión, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Y note lo que le dice en el verso 16. Amados hermanos míos. ¿A quién le está escribiendo Santiago acá? A los creyentes, ¿cierto? Amén. Entonces los creyentes también tenían ese concepto de que Dios colocaba cosas también malas en la gente. Por eso aquí Santiago está corrigiendo y les está diciendo, amados hermanos míos, no erréis. O sea, no piensen de Dios Amén. en esa manera. Amén. Y miren lo que les dice, toda buena dádiva. ¿Qué es una dádiva? Es un regalo, es un don, ¿verdad? Amén. Es todo buen regalo y todo don perfecto desciende de lo alto. ¿De quién? Del parte de Dios, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Quiere decir esto que cuando usted reciba algo bueno, usted dice, esto viene de parte de mi papá. Amén. Porque todo buen don viene de parte de él. Pero cuando reciba algo malo, usted no diga como, oh, Dios dio, Dios quitó. No, porque eso no es una buena teología. Si usted recibe algo malo, y si se ríen es porque ha pasado, ¿no? Y si reciben algo malo, digan, diablo mentiroso, tú no me vas a robar. Dios sabe por qué lo permitió. No. Sí, eso es lo que dice la gente, pero no, así no es. O dicen, hágase Amén. la voluntad de Dios. O hágase la voluntad de Dios. Y resulta que la voluntad de Dios, vea, te voy a mostrar la voluntad de Dios. Vaya conmigo a Jeremías capítulo 32. Jeremías capítulo 32. Mire lo que dice Dios acerca de usted y de mí. Ahora, Él se ha enlazado con sus promesas. Él ha decretado una promesa. Amén. Jeremías capítulo 32. Y mira lo que dice a partir del verso 38. ¿Están ahí? Amén. Jeremías 32, verso 38. ¿Sí? ¿Sí están todos o no? Amén. Dice, y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. ¿Cuántos del pueblo de Dios hay aquí? Amén. O sea que esta palabra es para usted y para mí, ¿sí o no? Amén. Entonces dice, y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Les daré un corazón y un camino de tal manera que me teman para siempre, para bien de ellos y de sus hijos después de ellos. Verso 40. Haré con ellos un pacto. Eterno. Y estamos en un pacto eterno en Cristo Jesús. Amén. Dice, que no desistiré de hacerles El bien. bien. O sea, cuando usted recibe, ¿qué es lo que usted espera de Dios? El bien. Amén. Porque Él te está diciendo que no va a desistir
de hacernos el bien. Y sigue diciendo, mire, sigue hablando aquí, no para ahí. Dice, haré un pacto eterno que no desistiré de hacerles el bien. Y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Verso 41. Yo me alegraré con ellos, haciéndoles bien. Ese es mi papá. Amén. Yo me alegraré con ellos haciéndoles bien y los plantaré en esta tierra en verdad con todo mi corazón y con toda mi alma. ¿Sabe? Cuando usted recibe de parte de Dios algo bueno, Él está alegre. Amén. Eso no es como los padres, a veces michicatos, que le dan algo al hijo y pero no pida tanto, ¿no? No. Dios te da, y cuando te da dice, estoy alegre. ¿Quieres más? Amén. Aleluya. Ese es nuestro papá. Pero Job tenía un concepto distinto de Dios. Y miremos que Job no era un hombre de fe. Ya vimos que Job creía que Dios le quitó sus hijos, que Dios le quitó sus propiedades, pero vemos a través de la palabra que eso no es así. Amén. Pero mire lo que dice en el capítulo 9. Job capítulo 9. Job capítulo 9. Job 9, y leamos desde el 22. Ahora, aquí vamos a mirar a través de esta porción, primero, que él tenía un concepto muy equivocado de Dios, y segundo, que él no tenía revelación del diablo. Y usted dirá, pero pastor, él en el primer capítulo lo menciona, pero cuando usted lee absolutamente todo el libro, usted va a ver que en el medio de él vivía en una revelación escasa acerca de dónde procedía el mal. Pero cuando Dios le habló, entonces él pudo entender, y ahí sí pudo escribir absolutamente todo en orden. ¿Me hago entender? Amén. Pero mire lo que dice aquí a partir del verso 22, dice, una cosa me resta por decir, que al perfecto y al impío, él, ese él, está hablando de Dios, los destruye. Imagínense, él está diciendo que Dios destruye tanto al bueno como al malo. O sea, ¿usted podría confiar en un Dios de esa manera? En un Dios que usted no sabe cómo va a actuar, porque si usted hace el bien, tome, y si hace el mal, también. ¿Aló? No podríamos confiar en un Dios así, ¿cierto? No lo podríamos, no podríamos confiar en un Dios así. Pero sigamos leyendo. Una cosa me resta por decir, que al perfecto y al impío Él los destruye. Si un azote mata de repente, Él se ríe. Oiga, imagínense. Job tenía un concepto de que Dios se reía de lo malo que podría pasarle a él, o lo malo que podría pasarle a las personas. Pero ¿qué dice Jeremías? Jeremías dice que Él se alegra haciéndonos el bien. Entonces mire la escasa revelación que Job tenía acerca de Dios. Y sigamos leyendo. ¿Estamos todos ahí conectados? Amén. Él se ríe del sufrimiento de los inocentes. La tierra es entregada en manos de los impíos, y Él cubre el rostro de sus jueces. En otras palabras, Él está diciendo, no, Dios es un Dios indiferente. A Él le da lo mismo si hay bien o si hay mal. A Él eso como que no le interesa. ¿Y sabe qué es lo triste? Que muchos cristianos están pensando lo mismo. Muchos cristianos están pensando lo mismo, que Dios es indiferente. No, pastor, pero es que Dios no me oye mis oraciones. No, pastor, pero ¿por qué prospera el impío? ¿Aló? Amén. A veces pensamos de esa manera, y es un concepto muy equivocado acerca de Dios. Pero note que Él no tenía revelación del diablo, y mire lo que dice: Él cubre el rostro de sus jueces. Y si no es Él, ¿quién es? ¿Dónde está? ¿Sí lo nota? Él no tenía revelación del diablo. Él está preguntando, bueno, yo creo que es Dios, y si no es Dios, entonces ¿quién es? No lo conozco, no sé dónde está. Porque él no entendía, no tenía revelación acerca del diablo. Y por eso entonces él pensaba que todo lo bueno venía de Dios, pero también todo lo malo venía de él.
Pero vemos por la palabra que de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua salada. Amén. Entonces Dios es un Dios bueno. Amén. Amén, amén. Ahora, la poca revelación que tenía Job lo hacía ser incrédulo. Lo hacía ser incrédulo. Mire lo que dice el 16, ahí mismo capítulo 9, verso 16. Dice: ni aun si lo invocara y él me respondiera, creería yo que ha escuchado mi voz. ¿Usted cree que esa es una palabra de un hombre de fe? ¿Qué está diciendo él? Mire, así Dios me hable, me responda, yo no creo que él me oye. Amén. ¿Y cuántos creyentes estamos haciendo lo mismo que Job? No, es que Dios no me oye. Yo oro, pero no veo respuestas de Dios. Seamos sinceros, y muchos de nosotros hemos pensado eso. Amén. Amén. Hemos pensado eso. Pero nuestro Dios es un Dios bueno. Amén. Permítame mostrarle que Él sí escucha su oración. Cada vez que usted levanta oración, Él lo escucha. Porque usted es su hijo. Vaya a Primera de Pedro, vaya allá, Primera de Pedro. No vaya a perder Job porque vamos a volver allá. Pero vaya a Primera de Pedro. Y miremos capítulo 3, verso 12. Capítulo 3, verso 12. Dice: porque ¿estamos todos ahí? Amén. Porque los ojos del Señor están sobre ¿quiénes? Los justos. Ahora yo pregunto, ¿cuántos justos hay aquí? Amén. Y los que no se crean justos son justos en Cristo. Amén. Amén. Así es. Entonces, los ojos de Dios están sobre usted. Amén. Así es. Amén. Están sobre usted. Ahora, note lo que sigue diciendo allá. Y sus oídos atentos, ¿a quiénes? A nuestras oraciones. O sea que Dios lo oye o no lo oye. Amén. Ah, bueno. Voy a leerlo a favor de ellos porque no han llegado. Venga, yo les ayudo para que ustedes lo puedan leer. Primera de Pedro, este segundo. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 12. ¿Qué lee? Dice ahí, capítulo 3, verso 12. Lo vuelvo a leer a favor de ellas porque no llegaron. Amén. Dice: porque los ojos del Señor están sobre ¿quién? Los justos. Y sus oídos atentos a sus oraciones. O sea que cuando usted invoca el nombre del Señor y usted dice: Padre, en el nombre de Jesús, ahí mismo el Señor hace esto. Uy, ahí hay un hijo mío. Está orando un hijo mío. Amén. Aleluya. Amén. Entonces quitémonos ese concepto de un Dios lejano, de un Dios que no oye, de un Dios que es indiferente, si oramos bien y si no también, eso es su problema. No, Dios es un Dios bueno, que no desistirá de hacernos el bien y que siempre tiene atento su oído para nosotros. Amén. Pero sigamos mirando lo que Job creía, lo que Job pensaba. Amén, acerca de Dios. Esto hacía que Job dudara completamente de Dios. Job no sabía qué esperar de Dios. Si él hacía algo, él no sabía, ¿será que le va a agradar? ¿Será que no le va a agradar? Oye, ¿va a estar enojado conmigo? Y eso nos hace vivir mal, en una mala relación con Dios. Amén. Ahora, esa duda fue la que le abrió el boquete al diablo. ¿Y cuántos de nosotros nos están pasando circunstancias en nuestra vida debido a eso? A que tenemos una mala percepción, una mala imagen de quién es Dios. Amén. Y yo quiero hoy que usted borre esa imagen duditativa, esa imagen de que usted no sabe si Dios le complace o no le complace, si lo oye o no lo oye, que lo que viene de parte de Él quizás hoy sea bueno, pero mañana quizás sea malo. ¿Sabe qué dice la palabra? Ahí en Santiago lo leímos, que Él no cambia. Amén. Así Amén, es. amén. Que Él no cambia. Amén. Él es uno. Él es siempre el mismo. Amén. Y Él ha dicho que nos hará el bien y permanecerá ahí haciéndonos el bien. Amén. Amén. Ahora, esa barrera, eso
hizo de que Satanás colocara una enfermedad en el cuerpo de Job. Y miremos Job 2:7. Job capítulo 2. Y veamos quién fue el que lo enfermó. Capítulo 2, verso 7. ¿Estamos ahí? Amén. Dice, salió entonces Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una llaga maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. ¿Quién fue el que hirió a Job? Satanás. Y entonces, ¿por qué estamos siempre pensando que fue Dios el que lo enfermó? Eso es un mal entendimiento de quién es Dios, ¿verdad? Pero aquí el que lo hirió fue Satanás. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pero mira cómo en el verso 4, respondiendo Satanás a Jehová dijo, piel por piel, todo lo que el hombre tiene lo dará por subido, pero extiende tu mano, toca sus huesos y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. ¿Fue Dios el que extendió su mano? No. No. ¿Fue quién? Él. Satanás. ¿Por qué? Porque Job le había dado autorización andando en temor y con una mala perspectiva, con una mala imagen de quién era Dios. Así que no podemos decir que Job era un hombre de fe. De hecho, en Hebreos capítulo 11 aparecen todos los héroes de la fe, Amén. pero ahí no aparece Job. Ahí no aparece Job. Porque Job no era un hombre de fe. Y no era un hombre de fe porque él no tenía la palabra para alimentarse de ella y poder conocer quién era Dios. Pero usted y yo la tenemos. Amén. Ahora, de por Dios, lea la palabra. Amén. Pase tiempo en la palabra. Porque es la palabra la que lo va a alimentar y lo que le va a permitir tener una perspectiva correcta de quién es Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ahora, Satanás lo hirió. Y miremos hasta dónde lo llevó. Porque a veces decimos, uy no, pobre Job. ¿Cierto? Pero déjeme decirle algo. Porque a veces pensamos y dicen, uy no, la vida de Job fue terrible, horrible. ¿Cuántos han pensado de esa manera? Amén. ¿Cierto? Pero déjeme decirle algo. ¿Sabe cuántos meses duró la tribulación de Job? 9 meses. 9 meses no más. Pero ¿cuántos años vivió Job? ¿Usted sabe cuántos años vivió él? ¿Cuántos? 100 y algo, bueno. Entonces miremos la palabra allí en Job. En Job, capítulo... oh, gloria a Dios. Capítulo 42, verso 16. ¿Están ahí? Amén. Dice, después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Job murió anciano y colmado de días. Ahora le pregunto, ¿qué son 9 meses ante 140 años? ¿Ah? ¿Sabe cuánto es eso? El 0.9%. El 0.9%. O sea que el 99.91% de la vida de Job fue en sanidad, en prosperidad y en victoria. Amén. Porque a veces pobrecito Job, no, pobrecito no, lo que vivió fue muy bien. Amén. Lo que pasó fue que tuvo un momento de dificultad, ¿verdad? Pero déjeme decirle, los momentos difíciles en Cristo son pasajeros. Amén. No son eternos. Amén. No son eternos, son pasajeros. Amén. Y van a haber momentos duros, difíciles, pero son pasajeros. Amén. En Cristo podemos salir adelante. Pero miremos, la circunstancia no fue suave. Miremos capítulo 7. Miremos la condición física a donde lo llevó el mismo diablo. Capítulo 7, verso 5 dice, mi carne está vestida de gusanos
Capítulo 7 de Job. ¿Están ahí? Dice, capítulo 7, verso 5, dice: mi carne está vestida de gusanos y costras de polvo. Mi piel hendida y abierta supura. Mis días corren más veloces que la lanzadera del tejedor y perecen sin esperanza. Job estaba mal. O sea, su piel estaba completamente podrida. Los gusanos ya se lo estaban carcomiendo. Y él en su mente creía: no pasa nada conmigo ya, voy a morir. Porque él dice al final: mis días pasan sin esperanza. O sea, él en sí mismo estaba desahuciado. Y sigamos mirando la condición de él. 16, capítulo 16. Vayan rápido. Rápido, por favor. Capítulo 16, verso 7 dice: porque ahora él me ha fatigado. La palabra fatigado es molido. Y está echándole la culpa a Dios. ¿Sí lo ve? Ahora él me ha molido. Ha asolado toda mi compañía. Me ha llenado de arrugas. Testigo es mi delgadez, la cual se levanta contra mí para testificar en mi rostro. Mire, el rostro en esos 9 meses que pasó, el rostro de Job se llenó de arrugas y estaba sumamente delgado. Entonces vaya imaginándose cómo estaba él, en qué condición estaba él. Y nosotros ahorita por una gripa nos queremos echar a morir. Job capítulo 19. Capítulo 19, verso 20. ¿Están ahí? Amén. Pero yo sé que mi Redentor vive y que al fin se levantará sobre el polvo y que después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Lo veré por mí mismo, mis ojos lo verán, no los de otro, pero ahora mi corazón se consume dentro de mí. Pero note que dice que mi piel está deshecha. O sea, la piel estaba totalmente reventada. O sea, estaba carne viva. Amén. La llaga que él tenía era carne viva. Otro verso más, 21. Capítulo 21, versos 5 y 6. Mira esto. Miradme, espantaos y tapaos la boca con la mano. Aún yo mismo me horrorizo al acordarme y el temblor me estremece mi cuerpo. O sea, la gente que lo veía, la gente que veía a Job, hacía esto. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es eso? ¿Usted ha visto una persona? Yo fui a visitar una vez a una mujer que era esposa de un coronel, compañero mío, y además de ser esposa del compañero mío, era hermana de uno de mis cuñados. Y yo la conocí de ella muy joven, era una mujer muy bonita, muy troza, y muchas veces fui a visitarlos a la casa. Y era una mujer muy bonita. Y nos dijeron que tenía cáncer y su cáncer era terminal, la tenían en el hospital militar. Así que mi esposa y yo fuimos, pues era familiar del hermano de mi esposa. Y pues aparte de eso era la esposa de un compañero mío. Así que fuimos a visitarlo. Cuando yo entré, casi hago eso. Estaba totalmente consumida en los huesos. Absolutamente. Uno cuando va a visitar a una persona está recordando su última imagen, ¿verdad? Pero cuando yo llegué, yo dije: Dios mío, santo Rey. O sea, era una cosa tremenda. Y la gente que veía a Job se espantaba. Señor. Y ahora Job, cuando se acordaba de su condición, se estremecía de ver en la circunstancia tan terrible en que estaba. Y nosotros renegando por un dolor de cabeza, hermano. ¿Aló? Amén. Capítulo 30. Y esta es la tapa. Mire lo que dice capítulo 30. Mire cómo dice, ando ennegrecido. Y no por el sol,
30, verso 28. Perdónenme. Capítulo 30, verso 28. ¿Estamos ahí? Amén. Ando ennegrecido, y no por el sol. Me he levantado en la congregación y he clamado. He venido a ser hermano de chacales y mis compañeros y compañero de avestruces. Mi piel ennegrecida se me cae. Mis huesos arden de calor. ¿Qué quiere decir esto? Que la piel estaba podrida. Amén. La piel estaba ennegrecida, no era por el sol, sino porque se había podrido. Tremenda condición ¿y quién lo llevó a esa condición? Satanás. El diablo. El diablo. Ahora, todo eso no son muy buenas noticias, ¿verdad? Pero las buenas noticias de esto es que el que hirió a Job fue Satanás, pero el que sanó a Job fue Dios. No se distraigan, esté pendiente. Job capítulo 42. Job capítulo 42, verso 10. Cuando Job hubo orado por sus amigos, Jehová le quitó la aflicción y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. ¿Quién fue el que hirió a Job? Satanás. ¿Quién fue el que lo sanó? Dios. Entonces, ahí está el orden correcto, porque Dios deshace todas las obras del diablo. Amén. Y Jesús vino también para hacer la voluntad de Dios. Y vemos aquí que la voluntad de Dios es que todas las obras del diablo fueran deshechas. Amén. Y permítame finalizar con eso, porque no me puedo ir sin finalizar diciendo que Cristo vino para deshacer las obras del diablo. Amén. Hechos 10:38, vaya conmigo allí. Hechos capítulo 10, verso 38. Sean rápidos, gloria a Dios. Hechos capítulo 10, verso 38. ¿Están ahí? Amén. ¿Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret? ¿Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos? ¿Por quién? Porque Dios estaba con él. Ahora note que dice sanando. ¿A quiénes? A los oprimidos por el diablo. Entonces, ¿quién es el que pone la enfermedad? ¿Quién es el obrador de la enfermedad? Satanás. Pero Jesús vino para sanar a todos los que estaban oprimidos por el enemigo. Miremos otro verso más. Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2 y vamos a leer los versos 14 y 15. ¿Estamos allí? Amén. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, es decir, Cristo, también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. Y librar a todos los que, ¿por qué? ¿Por qué? Por el temor, porque recuerde que el temor es el arma del diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Mire, antes que llegáramos a Cristo, éramos esclavos del diablo. Amén. Y se nos decía, se nos hablaba de morir, y uno, uy no, pero ¿cómo así? Yo no sé qué va a pasar. Había incertidumbre, ¿verdad? Amén. Pero ahora en Cristo es distinto. Amén. Ahora en Cristo es diferente. Y termino con este verso, Primera de Juan, capítulo 3, verso 8. Capítulo 3, verso 8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero note lo que dice aquí: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Voy a leerlo nuevamente porque algunos no llegaron.
capítulo 3, a partir del verso 8. Capítulo 3, a partir del verso 8. ¿Están ahí todos? Amén. Dice, primera de Juan, capítulo 3, verso 8, dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Quién es Él? Para esto apareció Jesús, para deshacer las obras del diablo. Y vemos que una de las obras del diablo es la enfermedad. Amén. La palabra de Dios también dice, Jesús le dijo a los fariseos: vosotros sois de vuestro padre el diablo, Amén. porque sus obras queréis hacer. Él es mentiroso desde el principio, él es asesino, él es homicida. Amén. Amén. O sea, el diablo es un asesino. Amén. ¿Recuerdan lo que dice Juan 10:10? Que el diablo vino para robar, matar y destruir. Ahora, una de las armas predilectas del diablo para matar se llama la enfermedad. Amén. Pero Jesús vino para deshacer las obras del diablo. Amén. Amén. Él vino para deshacer sus obras.